Bendiga. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a su casa. Aleluya. Salud por ahí. Salud con leche fresca, como dice el pastor. Amén. Gloria a Jesús. Estamos en el estudio número 12 para esta noche linda y preciosa. Yes. Una clase muy linda sobre este hombre llamado Naamán y seguimos estudiando al gran profeta Eliseo. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, del versículo 1 al 5 y después saltamos del 8 al 14. Dios bendiga a la hermana Tris y al hermano Aponte. Saludos y un abrazo y recibamos. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién tiene el pensamiento central, Mercedes? Amén. Ok. Dios me los bendiga a todos grandemente. Amén. Aleluya. Ok, pensamiento central dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La manera en que podemos experimentar los milagros divinos es en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Amén. Yo veía, de verdad que no había oído la clase, pero ahora leyendo esto me acordaba, creo que fue el domingo o el otro domingo, que nuestro pastor decía que nosotros, o sea que no nos gusta orar, pero nos gusta pedir, pero no nos gusta orar. Entonces yo digo, pues, dice aquí que la manera en que podemos experimentar los milagros divinos es obedeciendo su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Una de las cosas que dice su palabra es que tenemos que orar. Entonces, si queremos obtener milagros, si queremos tener bendición, si queremos tener recompensa de Dios, también tenemos que darle. Y una de las maneras es orando y obedeciendo su palabra, como dice aquí. O sea, es algo que de verdad, yo creo que el ser humano, pues, como decía también nuestro pastor, que leemos la palabra del Señor y es lindo. Yo por lo menos cuando estoy leyendo la palabra siento que estoy hablando con Dios. Estoy leyendo la palabra, pero cuando oramos, cuando nos sometemos a la oración, vemos la gloria de Dios de una manera bien linda y bien especial. Amén. Así es que estamos contentos por eso y una leve cosita que quería decirle. El mismo domingo llegamos todos congojados y tristes y llorosos y saben todos cómo llegamos. Pero había una iglesia que estaba orando desde temprano en la casa del Señor, éramos pocos, pero donde quiera que hayan dos hombres en su nombre, allí se siente la presencia del Señor y allí está Dios. Y Dios estaba allí. Y yo le digo, hermanos, que yo sentía y sentí cómo Dios consoló al pueblo el domingo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la oración. Cuando nos metimos en la oración y a pesar de la tristeza estábamos orando y estábamos humillados ante del Señor, yo sentía como Dios nos consolaba. Aleluya. Dios me los bendiga. Yo le dije eso mismo al Muy bueno. pastor cuando salí, me despedí y lo abracé, o le di una mano, no me acuerdo qué fue, pero la cosa fue que le dije al pastor, llegamos tristes, pero salimos reforzados, salimos contentos. Gloria al Señor, aleluya, eso es lo lindo del Señor. Pastor, los objetivos. Amén. De milagros yo puedo hablar. Aleluya. Primero, describir el milagro portentoso de la sanidad de Naamán. Palabra clave, describir. Segundo, integrar el carácter del creyente, la actitud que amerita el milagro de su salvación. Palabra clave, integral. Tercero, debatir la manera en que se deben conducir los redimidos. Palabra clave, debatir. Gloria a Jesucristo. Estos son los tres objetivos de esta clase de hoy, que es una clase excitante, tremenda. Yes. Amén. La enseñanza, pastor. ¿Ah? La enseñanza, léame. La enseñanza dice, así como la muchacha hebrea anunció a Naamán
que en Israel había remedio para él, los creyentes debemos anunciar al mundo que en Cristo hay eterna salvación. Aleluya. Esto es bien importante. Y yo digo que si donde Dios te ubica, pues ahí es que Dios quiere que tú hagas algo en beneficio al Evangelio de Jesucristo. Santo el Señor. Y Dios se está moviendo y se está glorificando de una manera tremenda. Esta muchacha fue cautiva, no fue porque ella quiso ir, aleluya, sino porque la obligaron a ir a aquel lugar, pero Dios la usó de una manera maravillosa para que por medio de su consejo este hombre recibiera la sanidad de su cuerpo. Aleluya. Amén. Amén. Leproso. Yes. Y a veces hay mucha gente que tiene lepra espiritual y la cubren con su vestidura. ¿Me entiendes? ¿Ah? Esa es la peor. Yeah. Pero Dios está presto a sanar. Amén, aleluya. Voy a leer la introducción. La introducción es bastante larga. Mi opinión de esta clase tiene mucha información. Dice, el estudio que nos ocupa hoy es sumamente interesante. El cuadro bíblico es una historia fascinante que demuestra cómo la gracia divina está dispuesta a alcanzar a los gentiles. Gloria al Señor por eso. Recordamos que nosotros no éramos pueblo, pero en Cristo somos hechos pueblo de Dios. Dice, Naamán era un hombre sirio, un general de ejército de grandes hazañas, thank you, pastor, a través del cual Dios había traído salvación a Siria. Sin embargo, padecía una horrible enfermedad infecciosa conocida como la lepra. Pero el poder de Dios se hizo evidente en la vida de aquel hombre gentil. Aunque el método que el varón de Dios le dio para ser sanado no le agradó al inicio, algunos de sus siervos lo animaron a obedecer. Al hacerlo, quedó completamente limpio de su plaga. Al avanzar por nuestro estudio, hallaremos algunos tesoros de enseñanza. Veremos la gestión de aquella joven hebrea que había sido llevada cautiva a Siria en una incursión de dicho país a la tierra de Israel. Pero nos daremos cuenta cómo Dios puede usar la adversidad de sus hijos para un bien espiritual de otros. Así, cuando atravesamos por momentos difíciles, nos será bueno leer esta historia y recordar que Dios tiene propósito en todo lo que Él hace. Amén. Si aquella muchacha no hubiese servido a la mujer de Naamán, quizás nunca el general pudiese oído hablar del profeta Eliseo. Pero, como dio a entender José a sus hermanos, no fue obra del hombre que él fuera a Egipto, sino de Dios. También aquella muchacha que estaba en Siria fue por voluntad divina. Al final de la narrativa entenderemos que Dios no usa métodos complicados para sanar y salvar. Un mero zambullir en el río Jordán era lo único que tuvo que hacer el leproso sirio para que su piel fuera limpia. Sabemos que luego él se convirtió al Dios Israel al experimentar una gracia de tal naturaleza. Igualmente, nuestra salvación no depende de artificios, restos, rituales, ni de algo que tenga que ver con la religión. Lo único que Dios nos ha mandado hacer para ser salvos es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y confesarlo en sincero arrepentimiento de nuestros pecados.
Los que hacen así alcanzan las riquezas de la gracia de Dios para salvación eterna. Qué lindo, gloria a Jesús, aleluya. Una clase muy bonita. El versículo número 1 habla de Naamán, general del ejército de Siria, y aquí dice, habla sobre Naamán, dice que era varón grande, delante de su Señor, lo tenían en alta estima, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ya el Señor estaba trabajando, ¿verdad? Nada de aquí dice que lo logró por él solo, sino que también menciona aquí que gracias al Señor, ¿verdad? Siria recibió salvación. Y al final dice que este hombre era que valeroso en extremo, pero leproso. Pero leproso. Gloria al Señor. No sabemos si fue una manchita roja que le salió al cuerpo de Naamán, y después se comenzó a evolucionar la lepra y se dio de cuenta. Vamos a describir a Naamán. Dice que su nombre significa afable y leal. 4 frases que describen a este hombre. Dice que era comandante general, grado mayor. Cuando usted va a alguna ceremonia de los ejércitos, él era este hombre que me imagino que tenía todas las medallitas y todas las estrellitas y todas las cositas por el estilo. Tenía un rango mayor. Era un varón grande en alta posición social, era destacado, era el rey de Siria, ¿verdad? El rey lo tenía en alta estima, y también era un hombre de gran riqueza. Pero nada de eso, la riqueza, ni su grado alto en comandancia, ¿verdad? Ni su alta posición social, ni el mismo rey de Siria, ni tampoco el de Israel podía hacer algo por la lepra de este hombre. El éxito militar de Naamán, ¿verdad?, era atribuido al Dios de Israel, que Dios es soberano, ¿verdad?, y hace todo como a él le place. La lepra comienza, la hermana Carmen Delia dijo que es blanca, como una cascarita blanca. Yo estaba escuchando, estaba leyendo, un libro que yo tengo, historia a través de la Biblia, que había 3 clases de lepra. Ajá. La de Naamán era la de Naamán, no era la de los otros pacientes. Que los mandaban afuera de la ciudad. Era como con unas manchas claras y lo ocultaba con su uniforme. Pero ya la gente sabía que era lepra. Sí. Se le notaba por fuera, porque lo ocultaba. Sí, bueno, la lepra, ¿verdad?, es algo que después al tiempo comienza a oler, Sí. Tiene mal olor. También dice que pierden las cuerdas vocales. María, yo sé que nos ha dicho de cuando ella iba a esos sitios en Puerto Rico, la lepra avanzada, pues comienza y las extremidades, los dedos de las manos, los pies, la nariz también se cae, el pelo, las cejas, los dientes, todas estas cosas causa úlceras, llagas, ¿verdad? Y a través de todo esto, pues el mal olor. Era algo que este hombre, pues, tenía por dentro y quizás lo tapaba, ¿verdad?, con su gran uniforme. Pero como decía el pastor, la lepra espiritual, hay cosas que se pueden tapar. Las damas con un poquito de maquillaje, pero cuando te quitas el maquillaje, ahí está la manchita, ¿verdad? Ahí está la arruguita. Y son cosas, ¿verdad?, que no se pueden tapar. Pero este hombre, sabemos que la lepra ya lo estaba bastante molestando. Y vamos a ver pronto por qué, por la acción rápida que él hace en seguir la instrucción de su sierva hebrea. ¿Algún comentario sobre el versículo 1 para seguir? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. El comentarista en la página 98 del expositor del maestro dice que comúnmente hallamos personas de grandes valores cuyas virtudes contrastan con terribles padecimientos, ¿verdad? El versículo 5 nos presenta a Naamán, cuyo nombre significa agradable, favorable, afable, que era el general de Siria. Era un hombre valiente en extremo.
también dice que ahora lo más revelante respecto a Naamán era que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Esto sitúa a Naamán como un instrumento de Dios que había usado, pero no era el protagonista de la victoria, sino que el Señor, aleluya, era el que le había dado la victoria. Es imprescindible recordar que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que en cada ocasión que veamos avances en obra, debemos adorar al Señor, que Él es quien nos da los triunfos. No tenemos nada por nosotros mismos, ni por nuestra fuerza, ni por la inteligencia, ni por nada de esto. Todo lo que recibimos, todo lo que hacemos, todo lo que logramos es por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y cada cosa que hacemos es para que Él, su nombre, ¿verdad?, sea glorificado. Gloria a Jesús, aleluya. También dice que en las Sagradas Escrituras hallamos una gran variedad de enfermedades clasificadas como la lepra, como decía mi hermana Carmen Delia. Evidentemente la lepra de Naamán no era de este tipo que le impedía permanecer y convivir con las otras personas, pero sí lo ponía en una situación de desventaja, sobre todo por su enorme responsabilidad en el ejército. Lo más importante de este reporte sobre su salud es que aparece en el contexto de un milagro que Dios obraría en él. Los santos no estamos tampoco exentos de sufrir enfermedades. De hecho, Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. Pero el poder de Dios está disponible para sanar, y como expresó el leproso a Jesús, el Señor quiere y puede sanarnos. Debemos desarrollar la fe en nuestro Dios, porque Él es inmutable y su voluntad todavía es socorrernos en medio de la dificultad, ¿verdad? Sabemos que el Señor todavía sigue sanando una lepra, un cáncer, un tumor, hasta un dolor de cabeza o un dolor de barriga, ¿verdad? Todo eso el Señor sigue obrando, el Señor sigue haciendo milagros. Pero, ¿verdad?, vamos a aprender algo que le tocó a Naamán despojarse, ¿verdad? Primeramente tuvo que bregar con su orgullo y mucha obediencia, pero a través de despojarse de estas cosas pudo encontrar al Dios de Israel y también obtener su gran milagro. Gloria a Jesús, aleluya. El versículo 2 y 3, el hermano Junior, si me lo puede leer, 2, 3 y 4, Junior, por favor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga a todos. Amén, Junior. Un privilegio ver los hermanos aquí. Saludarlos a todos. 3 y 4. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de que es de la tierra de Israel. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, como dice la introducción y como ya usted leyó, el pueblo de Israel, como todos nosotros sabemos, Dios le había dado muchas promesas, ¿verdad? Y Dios le había dicho a ellos, por medio de aquellos grandes hombres que los trajeron a aquella tierra, que si ellos permanecían sirviéndole al Señor como Él quería y guardando sus estatutos, ellos no padecerían de nada, sino que Él les iba a llevar
le iba a mandar su lluvia a su tiempo, le iba a mandar todos los frutos a su tiempo, le iba a cubrir de bendiciones. Pero todos nosotros sabemos que el pueblo de Israel pues ha sido un pueblo rebelde y siguió apartándose de las cosas del Señor. Y Dios pues a veces usaba estos medios para ver si aquel pueblo retornaba a Él y se volvía a Él. Y entonces esto es una de las consecuencias que estamos viendo en esta noche. Entraban bandas y hacían lo que querían en el pueblo de Israel. Y muchas veces el pueblo de Israel se escondía, le tenía miedo a toda esta gente porque ya no tenían el respaldo de Dios. Pero gracias al Señor que todavía quedaba, siempre queda un remanente fiel, ¿verdad? Y esta muchacha había sido llevada por una banda que entró a Israel. Se la llevaron cautivo, parece, la Biblia no especifica, pero parece que en aquellos tiempos pues se vendían las personas que eran tomadas como trofeo, se vendían a otros países. Ahí vemos el caso de José y de otros más. Gloria al Señor. Esta muchacha dice que servía en la casa de Naamán. Si servía era esclava, porque yo creo que no le pagaban nada, porque la habían llevado cautiva allí, ¿verdad? Y entonces esta muchacha conocía del profeta, conocía de su Dios, La fama de Eliseo. conocía la fama de Eliseo. Y ella le dice a la señora de Naamán que si este hombre era llevado allá, pues podía recibir su sanidad. Amén. Naamán y el rey de él se creían que esto era cuestión del rey de Israel. Y entonces pues le entran de su señor. No quiero llegar allá, porque hermana Lucecita me dio hasta ahí nada más. Entrando Naamán, ¿ves? Entonces ahí pues es que se desarrolla la lección. Pero qué bonito es, hermano, cuando nosotros nos encontramos en una situación adversa y a veces, perdonen si es que me malinterpretan, pero eso no es lo que voy a querer decir. A veces pues nuestra fe a veces falla, a veces nos debilitamos en nuestra fe, porque a veces vemos las cosas como dándole a esa pared que está ahí, dándole con el pecho, y no se mueve, vemos que no se mueve, vemos que no hay respuesta, vemos que no hay respuesta de Dios, vemos que no hay, que al contrario se ponen las cosas más malas. Pero qué lindo cuando nosotros no perdemos esa confianza, hermano. Cuando nosotros tenemos esa esperanza en nuestro Señor, Amén, aleluya. ¿verdad? Y nosotros clamamos. Ahora mismo nosotros estamos atravesando por una tristeza bien grande. Desde el pastor hasta el más chiquito que viene aquí. Estamos pasando por una tristeza bien triste, bien amarga, porque hemos perdido, como le decía yo a Mari hoy, 2 querendones de aquí. Y esto pues ponía a uno entre la espada y la pared. Yo hoy mientras hacía algo allí en casa me preguntaba, ¿verdad? Pero yo me hablaba yo mismo y decía, Junito, que nunca la fe falte. Que no importa por donde pasemos, que no importa lo que nos esté llegando, que nunca la fe falte. Porque yo creo de lo que esto tiene que suceder para que el pueblo de Dios entre en una intimidad más profunda con el Señor, ¿verdad?
Y nos ha tocado a todos. A unos más, quizás usted diría, a unos más suaves, a otros pues la pérdida de sus seres queridos. Pero nos ha tocado todo esta pandemia, gloria al Señor. Pero estamos confiados y seguimos viniendo aquí. Y gloria a Dios porque esas puertas están abiertas. Gloria al Señor por esta clase. Gloria al Señor por ese culto que tuvimos el domingo. Gloria al Señor porque todavía hay hermanos que vienen y creen y tienen la confianza en el Señor. Y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Tenemos que respaldar a nuestro hermano pastor. Tenemos que venir. Tenemos que clamar. Darnos la mano. Querernos más. Tenemos que querernos más. Sí, Señor. Ahora es el momento, hermano. Si usted tiene algo en contra de su hermano, mire, vayan de él y pídale perdón. Porque usted no sabe si mañana vamos a estar vivos. ¿Ah? Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta palabra tan preciosa que el Señor nos ha dado en esta noche. Un milagro de fe. Un milagro de fe precioso. ¿Verdad? Que el Señor nos da en esta clase. Más adelante pues vamos a ver más explicación de esto. Dios me la bendiga. El pastor me pidió que leyera parte, pero le dije que no. Go ahead, pastor. Segundo a Junior, en la adversidad de sus hijos, estamos por momentos difíciles. Nos será bueno leer esta historia y recordar que Dios tiene propósito en todo lo que hace. Eso es un amén. ¿Ok? Por voluntad divina. Aleluya. Yo llegué aquí hablando por voluntad divina. O sea, enseñanza tremenda esta clase. Gloria a Jesucristo. Usted, donde quiera que usted esté, que Dios lo haya puesto, usted es de bendición. Amén. Gloria a Jesucristo. Usted es de bendición. Créalo. Amén. Y algunos que se llaman creyentes maldicen el día que llegaron aquí. No, mi amado, usted está aquí con un propósito. Sígale creyendo a Dios que el día menos pensado, para lo que Dios lo trajo, se va a cumplir. Gloria a Jesucristo. Amén. Aleluya. Y yo me identifico con este hombre nada más porque yo fui sano. Yo fui sano. Y podré morir de cualquier otra cosa, menos de cáncer, porque Dios me sanó. Aleluya. Dios me sanó. Y la sanidad mía, yo no necesité quimioterapia, ni nada de esa cuestión, ni vuelve para acá, no. Plus, Dios me sanó. Santo, se lo llevó el cáncer y no vuelve. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tenemos un gran Dios. Señor. Yes, María Otero. Que le bendiga. Amén. Hay un propósito que Dios va a cumplir siempre en la vida de nosotros y de ustedes. Cuando Dios llama a una persona y quiere hacer algo con ella, Dios lo va a hacer. Jonás. Por más que tú corras, por más que te escondas, por más que te quedes por allá, te vayas para donde tú quieras irte, Dios dice, yo te saco de ahí porque mi propósito se tiene que cumplir. Estaba yo escuchando hoy a la muchacha, a la hermana Merari Castro, el testimonio de ella. Yo no sé cuántos escucharon el testimonio de Merari Castro. El Señor la estaba persiguiendo desde muchacha, persiguiéndola y persiguiéndola y persiguiéndola. Y no quería hacer caso, y ella con su orgullo, con su vanidad, porque ella le cantaba supuestamente al Señor, pero ella no le estaba cantando al Señor. Ella estaba cantando para gloriarse ella, para orgullecerse
para que su ego se subiera más, porque ella cantaba mejor que todo el mundo en la iglesia y que todas las hermanas de la iglesia. Era bien orgullosa. Óigalo, eso está en YouTube, óigalo. Y mire lo que sucedió. El Señor se cansó de llevarle profecías. Le llevó profecías, le llevó profetas para hablarle ahí. En una le dijo, mira, te voy a calar, te voy a dejar muda, le dijo. Y ella seguía con su orgullo, y seguía con su vanidad, y seguía parada, haciendo lo que le daba la gana. Estando dentro de la iglesia, supuestamente sirviéndole a Dios, no estaba bien. Podía cantar lo más lindo que fuera del mundo, pero no había tenido el encuentro que tenía que tener con el Señor. Y una tarde, un niño, le dice, mira, el Señor me dijo, está por allí, mira, aquella nubecita, ¿tú la ves? Para cortarle. Aquella nubecita que está allá arriba, ¿tú la ves? Mira, ahí estaba el Señor, porque yo lo soñé. Y me dijo que a las 6 de la tarde te iba a dar una escarpiza. Una tela. Nadie le creyó, eso no es verdad. Nadie le creyó. Hermano, por su orgullo, por su vanidad. Porque estaba en la iglesia, para tener un pie aquí y otro allá. ¿Qué es eso? Cantaba, ella cantaba, es una mujer que cantaba terrible para el Señor. Pero cuando estaba en esa etapa de la juventud, no estaba sirviéndole a Dios como le tenía que servir. Era orgullosa, vanidosa. Pues eso es lo que está pasando con Namán. Namán, ¿qué fue lo que dijo? Ay, bendito, pero tantos ríos limpios que hay. Espérate, no te me adelantes, María. ¿Verdad que sí? Adelantate. Entonces, o sea, el orgullo. Hay que dejar el orgullo, hermano. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y sabe qué? Santo ¿Sabe qué? Jehová. Cuando Dios hace un plan contigo, te señala, no digas que no, porque te la va a ver mal delante de Él. Así es. Eso es así. Gracias, María. El versículo 3 le dice la sierva a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, refiriéndose a Eliseo, él lo sanaría de la lepra. So, ya la misma sierva de Naamán ya estaba preocupado por él y por la lepra que tenía. Y fue tanto así que voció, que dio su opinión a la esposa de Naamán para que le dijera a Naamán que allá en Israel, allá en Samaria, había un profeta que lo podía sanar. Entonces, pues Naamán ni corto ni perezoso, pues rápido le hizo caso a la muchacha. ¿Verdad? La muchacha Naamán tuvo que haber tenido ella tuvo que haber dado un buen testimonio porque él rápido le obedeció lo que ella dijo y fue y habló con el rey. El expositor, el comentarista de la página 99 dice, una muchacha hebrea fue quien anunció el remedio para la lepra de Naamán. Dice, la Biblia revela que ella llegó a ser una de las sirvientas de la mujer de él en Siria. Al estudiar la palabra, hallamos que muchos, como Esther, Daniel, Sadrach, Medac, Abednego y entre otros, fueron llevados a territorios extranjeros, pero Dios los usó para hacer grandes hazañas en su nombre. Cuando nosotros también estemos en situaciones difíciles e inexplicables, no podemos amargarnos, sino hay que ser paciente y hay que darle gracias a Dios en todo. Si nuestra actitud hacia Dios es buena, Él mostraría su fidelidad hacia nosotros. Él puede convertir ese tiempo malo en un testimonio glorioso de su gracia. Mire, mi hermano, yo llegué aquí a los 15 años. Amargada, pregúntele a mi madre. Como nada, no quería venir. Y no fue hasta mucho, como dice la vaca, mucho tiempo. Ya después de haber tenido a Adrián, imagínense, que fue que yo entendí cuán grande fue la misericordia de Dios con nosotros, que nos sacó de donde nacimos. Cuán grande fue. Y cuando yo miro atrás, que a veces no quiero ni mirar atrás,
y digo, wow, Señor, lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia para con nosotros. Y duré muchos años que me preguntaba aún todavía en el Evangelio, pero Señor, ¿por qué? ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Como que ¿por qué allá y por qué acá y allá no? ¿Qué era la diferencia? Y después me di de cuenta. Yo digo, Señor, perdóname, porque en mi ignorancia pues no entendía y me tomó muchos años para entenderlo. Y ahora le doy gracias a Dios porque estoy acá y puedo ver la misericordia de Él en mi vida, en la vida de mami y en la vida de mi hermano. Gloria a Jesús, aleluya. A veces no entendemos, a veces nos encaprichamos con las cosas, a veces no queremos, pero el Señor en su misericordia, los planes del Señor son tan grandes y tan lindos y tan hermosos para nosotros, que Él nos quiere meter por ese camino y nosotros que no, que por este. Y no entendemos que lo que el Señor tiene para nosotros es tan grande y tan lindo. Y si solamente obedecemos, le obedecemos y le somos fieles, pues se nos haría la vida bastante más fácil, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? El versículo 3 dijo que ella le dijo, ¿verdad?, a la señora. El versículo 3 en el expositor, en la página 99, la mano derecha, la parte de arriba, dice que el versículo 3 revela que la joven hebrea tenía confianza en el Dios de Israel. A pesar de que el Señor la sacó de su tierra y la llevó a otro lugar y ahora está como sirvienta, ella todavía tenía la confianza puesta en Dios. La Biblia enseña este propósito primero. Este principio, primero se cree, después se habla, ¿verdad? Creemos en el Señor y después testificamos las grandezas del Señor. Ella dijo a su ama que si Naamán le rogara al profeta que estaba en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Esta actitud de fe en el Dios de Israel contrasta con la actitud del rey Ocosías, quien al estar enfermo mandó a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. La idolatría, ¿qué es la idolatría? Es un pecado aborrecible antes de Dios. Ante Dios, perdóname. Pero la confianza en el Señor jamás será defraudada. Debemos aprender que los recursos que el enemigo ofrece cuando atravesamos crisis parecen caminos más cortos a la salida. Sabemos que hay caminos que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Por tanto, debemos asumir un carácter firme en la fe para ir por el camino que Dios ha trazado. Este siempre nos lleva a la victoria. Nosotros estamos en este mundo para anunciar el evangelio de salvación. ¿A quiénes? A los perdidos. A los perdidos. Y ahora el versículo 4 dice, el versículo 4 nos percatamos que las palabras de las muchachas hebreas fueron tomadas en serio por Naamán, porque éste las refirió a su señor, ¿quién? El rey de Siria. Imagínense. Si estos dos eran buenos amigos, buenos panitas, esto nos enseña que la obra que hacemos en el Señor nunca es en vano. Además, hemos sido llamados para que el nombre del Señor sea glorificado por medio nuestro. Debemos cumplir con todo honor ese rol tan importante. Esa muchacha aquí, wow, qué ejemplo nos dio. En vez de estar molesta, en vez de tenerle odio, en vez de estar con rencor, en vez de decir, ay, que se muera ya, que se lo coma la lepra, para yo salir huyendo y hacerme libre. Oh, Dios mío, mándale algún castigo más grande a este hombre. Al contrario, aquí vemos que los siervos de este hombre le tenían bastante amor, le tenían bastante cariño, porque tanto fue que ella vino y le dijo a la esposa de él que había una solución, y la solución era ir, ¿verdad?, a Eliseo en Samaria para que él lo pudiera sanar de esa lepra. Ahora, el versículo 5 y el versículo 8, Vivi. Parece que él era un buen jefe. Ajá, it was a good man. Yo les bendiga a todos. Amén.
Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ajá. Ok. So, Naamán fue al rey de Siria, ¿verdad? Y el rey de Siria le hace las cartas, pero no se las manda a quien tenía que haberse las mandado. Se las manda al rey. Y entonces cuando el rey las recibe, el rey de Israel se enojó y pensaba que lo estaba provocando y que estaba tratando de buscarlo para formar otra guerra. Y el rey de Israel no quería eso. Ok, eso dice, anda y ve. So, ay, Dios santo, ¿verdad? Naamán, el pobre, le dice al rey, el rey de Siria le dice, ok, te voy a mandar cartas para que cuando tú llegues al rey de Israel, ya esté mi recomendación de que se te haga el milagro. Imagínense usted, gloria a Jesús, aleluya. Y este hombre sale, él no sale con fe, él sale cargado de cosas materiales, como listo y preparado para comprar un milagro. El Señor nadie lo compra. Supuestamente, según los que saben de este tipo de valor y todas estas cosas, dice que los 10 talentos de plata, 6,000, no fueron 60, 600, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos fue lo que se llevó este hombre consigo para ver al rey de Israel. Dicen los comentaristas que más o menos tenía un valor a hoy en día como en 1,400,000. Nada más. Lo que él llevaba con él. Casi nada. Casi nada. Entonces pues tampoco iba solo. Era un hombre, imagínense, el capitán de los capitanes de Siria. So, él iba escoltado, iba con una caravana, con toda la fanfarra, como ustedes dicen, toda su cosa. ¿Y qué pasa? Va donde el rey de Israel, a que lee la carta, rasga sus vestidos y dice, ¿se cree este que soy Dios? ¿Acaso soy yo Dios? Dice el rey de Israel. Que quito la vida y la doy, está equivocado, conmigo no es. Entonces, el Eliseo, como estaba bien ahí pendiente a la cosa, se enteró, dice, oyó que el rey había rasgado sus vestidos. Y cuando se habla de rasgar sus vestidos, it was a big deal. Algo había pasado por ahí, ¿verdad? Y entonces le dice, mándamelo para acá. Mándamelo para acá. Que ahora que cuando él venga va a ver que en Israel hay profeta. Y aquí, en una mirada de fe, aquí está el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Cuando usted mande a alguien a la iglesia, no diga como dice el pastor, vaya a la iglesita ya metida que ni se ve. No, hermano, esta iglesia, aquí donde estamos nosotros, aquí o allá, está el poderoso. Está el grande de Israel, está el que resucitó, está el que levantó a Lázaro, está el que convirtió los panes y los peces, está el Señor el sanador. No lo ponga, no lo disminuya, no lo ponga chiquito, no, que va. Usted represente al Señor como tiene que ser representado, como lo hizo la muchacha, que vaya, que haya el profeta, ¿verdad? ¿Y el profeta de quién era? Era de Baal, era el profeta de Jehová. Ella tenía la fe de que lo iba a sanar. Junior, perdóname. No. Lo que pasa es que una vez que este hombre no conocía de Dios. Ajá, sí. Él no conocía de Dios y él se creía que pagando, pues, parece que él tenía esa mentalidad que se le llevaba cosas a los dioses de ellos. Usted sabe que le llevaban ofrendas y se creía que el Dios de Israel era lo mismo. Esa es una. La otra es que el profeta se entera porque el profeta de Israel y el rey de Israel tenían una colonia. Okay. Siempre estaban las noticias eran las mismas, siempre estaban, ¿cómo yo le puedo explicar?
siempre estaban de acuerdo, ellos se decían los secretos. Okay. Porque acuérdense después que a veces el rey tomaba la decisión, pero después mandaban a consultar con el profeta. Con Eliseo. Con el profeta. Y entonces si el profeta decía que sí, eso dependía del rey también, porque vemos lo que le pasó acá. Pero esa fue la situación, porque Eliseo le dice, envíamelo para acá, para que vea lo que aquí hay profeta de Dios. ¿Ven? Y cuando él se lo envía, pues ahí vemos la historia que sigue. Ok, so estamos en el 4, 5 y 8. El comentarista en la página 100, a la mano izquierda, dice: el milagro de Naamán demostraría que había profeta en Israel. En esta sesión del estudio hace ver que nuestro trabajo en el Señor puede tener más fruto que el que imaginamos. Al estudiar el versículo 5 nos damos cuenta que el rey de Siria tenía en mucha estima a su general de ejército, pues lo autorizó a ir a una tierra extranjera para gestionar su salud. A la vez glorificamos a Dios porque el rey aceptó que un profeta de Jehová ministrara su sanidad a su jefe militar. De inmediato, Naamán se puso en marcha hacia Samaria y llevó consigo lo que parecía ser una fortuna de recompensas para el profeta a cambio del milagro esperado. El contexto enseña que los hombres de Dios no se venden, no venden milagros, ni aceptan ganancias deshonestas por servir a los necesitados. Dice el versículo 8, el rey de Israel se sintió ofendido porque el rey de Siria le había enviado a decir que sanara a Naamán. Como el rey de Israel no tenía la función de un profeta, percibió aquella carta como una amenaza de confrontación, ¿verdad? Así que rasgó sus vestidos indignado. Al saberlo, Eliseo mandó a decir que Naamán viniera a él y así sabría que había profeta en Israel. Aquí aprendemos que los ministros de Dios están llamados a hacer bendición aún para los gobernantes de las naciones. No solo debemos orar por los que están en eminencia, sino estar dispuestos para servirles como voceros de Dios. Algunos en la Biblia, como Esther, Daniel y otros, sirvieron a Dios en medio de algunos gobiernos y sus vidas hicieron exaltar la grandeza del Señor entre los tronos de las naciones. La necesidad más grande que tienen los gobiernos del mundo es la de escuchar el consejo fresco de Dios. Si lo aceptaran, viviríamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es si ellos aceptaran escuchar el consejo de los hombres de Dios. Pero como estamos viviendo en un mundo como estamos, que el Señor ya viene pronto, pues ellos están, ¿verdad?, sacando todo lo que tiene que ser con Dios fuera del gobierno y de todo tipo de institución. Ahora, el versículo 9 y 10. Ya está. Aquí se habla de idolatría, ¿verdad? Ajá. Y a veces la gente piensa que idolatría, pues, es adorar un santo y demás. Mientras yo estoy ahí sentado, estoy pensando en el templo católico que hay en Manhattan, que ese templo católico está abierto 24/7. La catedral. La catedral. Y la gente va ahí a aprender, todo el que entra ahí, menos los pentecostales. Digo, los pentecostales que guardamos, entran y prenden una vela. Compran una velita y la prenden. Ajá, compran una velita y la prenden porque son un incentivo para el arca de los católicos. Anyway, entonces,
tú mencionaste y dijiste que los milagros no se venden. Así es. Tengo un testimonio, la gloria se la doy al Señor todo el tiempo, pero aquí había un hermano con nosotros y la mujer, él hizo un yugo desigual siendo cristiano, y entonces la mujer pues tiene una religión, la religión popular, y resulta que esa señora no podía dormir porque la perturbaba algo, ella veía algo y se lo decía al esposo, y el esposo pues me llamó, y yo no fui nunca el santo de su predilección de esa señora, nunca le caí bien, no me pregunten, no sé por qué, yo hablo las cosas como son, ¿entiendes? Entonces pues el PIC me dijo, mi esposa quiere hablar con usted. Yo le dije, tu esposa quiere hablar conmigo. Ok. Pues yo fui a la casa y yo le dije, ¿usted quería hablar conmigo? Yo quiero hablar porque yo tengo una situación. ¿Y cuánto usted cobra por...? Y yo le dije, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Un despojo? Yo le dije, ¿qué tú quieres? ¿Un despojo? Me dice, no, eso que ustedes hacen o tú quieres un culto y que se ore porque tú no puedes dormir. Sí, ok, no hay problema. Yo no cobro por eso. Porque veía a alguien Que veía algo cuando se acostaba en el cuarto. Veía un Y yo le personaje. dije, yo no cobro por eso, venimos y oramos, ungimos, tú no dejas entrar al cuarto y ungimos. Y ella me dice, sí, pues fuimos 2 o 3 y dimos una oración, cantamos varios coros y hicimos una oración, oímos y ungimos el cuarto y ella, sí, la casa, pero el cuarto principalmente. Y pues despedimos y nos fuimos. Y luego, como una semana después, llegó el esposo y él me dice, oiga, pastor, usted sabe que lo que veía mi esposa no lo ha visto más. Yo le dije, le damos las gracias al Señor. ¿Y ella cuándo va a venir a la iglesia a darle gracias a Dios? Nunca apareció a la iglesia. Es más, a mí me hicieron una vez el día del pastor aquí y yo la vi a esa señora sentada, estaba en una de estas sillas y yo hasta me asusté. Yo hasta me asusté cuando la vi porque, wow, qué surprise. Y estuvo en el culto aquí de ese día del pastor. Pero lo que le quiero decir que ella me dijo, ¿cuánto usted cobra? Yo le dije, no cobro nada. Nosotros vamos gratis. ¿Me entiendes? Y te oramos en la casa. Aleluya. Posiblemente yo tenía ganas de haberle dicho, pues no llamas al cura de tu iglesia que venga aquí y te dé. ¿Me entiendes? Pero no quise ofenderla, tú sabes. Pero eso es así. Los beneficios del Señor y lo que usted no los cobra. Pero hay gente, me pasa esto por mi mente, hay gente que siempre están enfermos y usted tiene que hacer una investigación en su casa, porque posiblemente usted tiene algún changote que le dejó su bisabuela, su abuela,
y lo tiene guardado y no quiere desprenderse de eso, por tanto la enfermedad de usted no se va a ir nunca. Hay que coger las cosas y botarlas. A mí no me importa de quién sean. Si usted no se atreve a botarlas, tráigalas aquí, que aquí tenemos terreno para enterrar. Para quemarlas allí también. ¿Me entiende? Y hay palas para hacer la cueva y enterrarla. Pero sáquelas de su casa Y quemarlas allá atrás. y quemarlas allá atrás. Cualquier cosita, mire, discos de Joey, discos que usted tenga, porque ay, tan lindo que era el trío vegabajeño. Yo guardo esos discos porque eso eran mis ídolos. Eso te está cortando la bendición. Te está cortando la bendición. No que los escapularios que eran de mi abuelita y me los dejó. Ah, el pelo que le cortamos al primer nene y lo tenemos en una bolsita plástica guardadito. Ah, eso trae maldición a la casa. Eso hay que sacarlo, eso hay que desprenderse de ello. Ya usted tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Jesucristo. Si usted no se atreve a botarlo, tráigamelo a mí, que yo se los voto con mucho gusto. Esa es idolatría. Claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todas son Gracias, hechas Lucecita. nuevas. Thank you, Pastor. Por darme esa voz. ¿Alguien me alzó la mano? Hermana Carmen, yo la había dicho. Carmen, did you? Sí, de verdad, de que Dios tenía propósitos en tu vida, tenía propósitos en esa esclava que la cogieron desde pequeña y la llevaron, y se la llevó para su casa que le servía Así al, A su a su esposa. esposa. Así es. Dios tiene propósitos en todo, ¿no? Ok, so estamos en hermano Ernesto. Le di el 9 y el 10, ¿verdad? Estamos en la mitad. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ay, ay, ay. Ahí es que comienza el Señor ahora a tratar bien con Naamán, sí. So, este hombre, acuérdense, el hombre se fue con su caravana, con todas sus cosas, con sus trajes, con sus piezas de plata, con todas sus cosas, ¿verdad? So, él estaba acostumbrado a ser ¿qué? A ser honrado, ¿verdad? A ser honrado. So, ahora la experiencia que comienza a tener con Eliseo, ¿verdad? Que Eliseo ni tan siquiera sabe. No sale a saludarlo. Le manda un mensajero. Pues entonces, pues ahí le empeoró la cosa porque no hizo, mira, está el Jordán, dale 7 veces. No, ni eso. Le mandó el mensajero y le dijo lo que tenía que hacer. So, Eliseo era, ¿verdad? Fue una experiencia para él bastante humillante. Él se sintió bastante humillado, aunque lo que tenía que hacer era tan sencillo, ¿verdad? Era tan simple. Pero recuérdense que el Señor ya estaba tratando con él. El Señor no pudo haber sanado, no tenía ni tan siquiera que salir de Siria si el Señor que lo quería así. Nada de eso. Pero el Señor quería trabajar con este hombre. El Señor quería que no solamente recibiera un milagro de sanidad en su cuerpo, sino sanar toda aquella lepra espiritual que este hombre tenía, que era el orgullo, ¿verdad? Primeramente el orgullo. ¿Se acuerdan que el hermano Luis nos trajo algo bien lindo hace unos meses atrás sobre las 7 cosas que aborrece el Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera que encabeza esa lista? ¿Verdad? El corazón, el corazón altivo, la altivez, ¿verdad? So, la lepra, él tenía la lepra física y también tenía la lepra espiritual, ¿verdad? So, tenía una lepra que era incurable por todo médico terrenal, pero la lepra de él, ¿verdad? Que tenía espiritualmente hablando,
esa la podía curar el Señor y también la lepra de su cuerpo. So, ante Dios, todos somos leprosos espiritualmente. ¿Verdad? Espiritualmente todos somos leprosos. Y si no nos zambullimos, y a veces, ¿verdad? A veces nos pasa como Naamán, que no queremos hacer eso. No queremos seguir las directrices del Señor, que a veces nos las pone bien facilita, sino que lo queremos a nuestra manera. El comentarista en la página 100, en la parte de abajo, dice, esta palabra es difícil, la suntuosidad de Naamán contrastó con la sencillez del método sanador. Naamán respondió a la oferta de Eliseo de ir a él. Lo que sucedió a partir de este momento está lleno de grandes lecciones para nosotros. El versículo 9 nos dice que Naamán vino con su carro y sus caballos y se detuvo justo al frente de las puertas de la casa de Eliseo. La mención plural de las puertas hace ver que se refería primero a la puerta del patio y luego a la puerta de la casa en sí. Tal parece que Naamán esperó en la puerta que estaría junto al camino. El cortejo que acompañaba a Naamán era de seguro impresionante. Se trataba de un insigne hombre de la corte de Siria. Entre líneas, aprendemos que al Señor no lo podemos impresionar. Más bien, nuestra actitud siempre debe ser la de David, quien preguntó a Dios en su oración, y esto lo encontramos en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. No era el rango de Naamán ni sus riquezas las que cooperarían para un milagro a su favor. Realmente Dios atiende al corazón contrito y humillado y jamás lo desprecia. Ahora, el versículo 10, ¿verdad? Cuando Eliseo le manda el mensajero, dice, ahora, al estudiar el versículo 10, vemos la misericordia divina en plena actividad. El Señor quería bendecir a Naamán con la sanidad, pero lo haría por un método doblemente sencillo. Primero, Eliseo no vino a saludarlo, sino le mandó un mensajero con las indicaciones de lo que debía de hacer y la promesa firme de sanidad si obedecía las instrucciones. Pero el eso Señor fue para súper. el general que no saliera el profeta a saludarlo. No fue un insulto, ¿entiendes? Pero por otro lado, el profeta le quiso dar una enseñanza a este hombre. El ¿Me Señor entiendes? estaba trabajando. Porque Dios le hablaba al profeta. Imagínense. ¿Entiendes? Lo Wow. que Eliseo pensaba una cosa totalmente diferente a lo que el Señor A lo que le estaba a lo que y como el Señor conoce todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Dice que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya el Señor la sabe. Imagínense, el Señor ya sabía que cómo estaba el pensamiento y el corazón de Naamán y lo que él esperaba, y lo que el Señor hizo fue totalmente lo contrario, darle una lección de humildad, de quitarle humillación. el orgullo y que fuera obediente, porque a veces queremos el milagro pero no somos obedientes al Señor. Ahora dice el segundo, el método que Dios eligió para sanarlo no podía ser más sencillo. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán y quedaría limpio de su lepra. Perfecto. A él no le gustó el río, ¿ok? No, es un río fangoso. Es como si te mandan a meterte a la quebrada Juan Méndez allá en Río Piedra. Imagínese. Manden a uno ahí Al laguito. O aquí a este lago de aquí. al lago ese que viene de allá de la. Sí. Que viene de todas las calles esas llenas Sí. Las de alcantarillas. Sí. Que te manden a zambullte ahí en ese lago. Él se molesta. Entonces ahí que va a salir que es un nene. Oh. Ahora,
Bajo la ley había ciertos ritos para la limpieza de la lepra que incluían ciertos lavamientos ceremoniales. Pero ahora Eliseo mandó a Naamán al río para lavarse allí. A él no le gusta el río. La Biblia enseña que Dios no hace excepción de personas. Su gracia amorosa alcanza al que puede creer. Lo mismo sea un supremo líder militar que una viuda muy pobre. Al tratar con las personas, ese debe ser nuestra misma actitud. Presentar sencillamente a Cristo como la solución al pecado de todo hombre, tanto al rico como al pobre, del alto príncipe como al siervo más humilde. Todos necesitamos la salvación y el camino para alcanzarlo no es algo complicado. Mami, ¿me puede leer el 11 y el 12, hermana Marina? Santo. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así nada más. Ok, so el 11, ¿verdad? Ya estaba enojado porque él pensó en él. Como dije, ya él tenía un pensamiento según él de lo que el Señor iba a hacer con él. Y esa vez, eso es nuestro problema a veces. Que a veces pensamos que el Señor va a hacer las cosas de esta manera. Y si no es de esta manera, pues como que no lo recibimos. Hermano, eso es mal. No es como nosotros queremos, es como el Señor quiera. Es como el Señor quiere hacer la obra. Es como el Señor nos quiere bendecir. Es como nosotros queramos. En la Biblia hay un ¿Proverbio? Probablemente. una historia de Jesús, un milagro que hizo Jesús, que yo al principio chocaba con esto, no, como que no encajaba con él. ¿Cuál? Cuando el Señor liga que escupe saliva y hace lodo de la saliva y se la unta a un ciego, yo decía, pero ¿por qué con tanto poder Dios, Cristo ahí, que había sanado tanta gente, que los había levantado, y a este hombre escupe y hace lodo y se lo unta en los ojos y después le dice, vete, lávate? Yo no entendía eso y me chocaba cada rato que lo leía y a través de los años el Señor me ha ido instruyendo en esto, y es que Él quería darle una lección a toda aquella gente que había alrededor. Y acuérdese que cuando Jesús estaba en su ministerio, siempre los escribas, los fariseos siempre estaban detrás de él para acusarlo, siempre estaban velándolo, y él usó este método, yo creo que para darle una lección a esta gente también. ¿Ah? Porque él podía sanarlo allí, él había sanado a otros ciegos y no le había hecho. Ahora este le hace lodo y le unta saliva. Con saliva, caballero. ¡Wow! Yo digo, es que Dios, el Señor de nosotros es desmediado. Pero el ciego no sabía nada de eso. No, el ciego no sabía, pero a lo mejor que no se lo dieron. Wow. El Señor, todo lo que encontramos en la Biblia, yo estudiaba un poquito la clase de la semana pasada y yo, ¿qué? Me quedé como que, wow, de verdad que en la Biblia encontramos de todo y para todo. Mira, hermano, este hombre Naamán ya, él pensaba que el Señor iba a hacer, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 11, que él alzaría su mano y tocaría el lugar y sanaría su lepra. Y a veces nos pasa eso. A veces llegamos con una necesidad al culto
o vamos a una campaña, o tenemos una necesidad y no pasamos al frente para que el pastor ore por nosotros. Pero entonces viene alguien de afuera y corre a media iglesia. ¿Y por qué? Es como que, o cuando el pastor, ¿verdad?, llama a un hermano para que ore o asista con las damas, o a un caballero para que lo ayude con los caballeros, y usted ha pasado al frente y como que se achicopala porque el pastor no pudo orar por usted, pero el hermanito oró o hermanita oró por usted. Mire, hermano, ponga su fe en Dios. No menosprecie la oración que le hace el pastor, ni la hermanita, ni el hermanito. Yo veo esas cosas y yo me quedo como que, ¿qué? Pero, o sea, son cositas que a veces si uno quiere la oración del pastor, pastor, ore por mí. Pero no podemos despreciar, porque es que no sabemos cuándo es que el Señor nos va a dar ese milagro. Cuándo es que el Señor va a hacer lo que va a hacer, y lo puede hacer a través del pastor, el ángel de la iglesia, como a través de un abrazo, de una oración sencillita que el hermano o la hermana haga por nosotros, ¿verdad? A veces esperamos muchos como Naamán. Él esperaba, wow, un de estos, llegó el hombre de Siria, llegó aquel general con todas sus cosas, vamos a sanarlo. No, hermano, no. Miren lo que el Señor trabajó con este hombre, con su orgullo, lo humilló, como dijo el pastor, trabajó con el orgullo fuertemente de él. Y finalmente este hombre enojado, la palabra dice que se enojó, pero fue y después recibió el consejo. Ok, más tarde dice, más sus criados se le acercaron. Ahora no es la muchacha sierva, ahora son los criados. Dice, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. No le dijeron mi Señor, le dijeron Padre mío. Si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló. ¿Una vez? ¿Dos? No, tenía que hacer 7 veces. No eran 6 veces, no, hermano, eran 7 veces que tenía que hacerlo. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿verdad? Ahora, el expositor aquí, el comentarista, habla, imagínense, da unos comentarios hermosos. Dice aquí, el versículo 11 revela un gran enojo en el leproso sirio. Encolerizado, expresó su opinión sobre cómo el profeta de Dios debía de haber procedido con él. Su expectativa era que Eliseo saliera a recibirle, de pie ante Dios hiciera una invocación audible del nombre de Jehová, y luego lanzara su mano y tocara el lugar donde era visible su lepra. Esto deja claro que Naamán consideraba al profeta como alguien muy inferior a él desde el punto de vista social. Dice, además, los paganos están familiarizados con los artificios de los magos, quienes hacen sus encantamientos frente a los necesitados. ¿Para qué? Para engañarlos. El versículo 12, Naamán hace gala de su orgullo. Ahora compara a los 2 ríos de Damasco superiores al río de Israel, donde el varón de Dios lo mandó a lavarse. Por tanto, Naamán pensaba que Eliseo debía haberlo enviado a lavarse en las aguas de los ríos de Siria. Aquí aprendemos que el método de Dios para salvar al hombre no destella mucho esplendor físico, pero ofrece solución segura al problema del hombre, que es su pecado. Cristo crucificado era un mensaje despreciable para la alta sociedad griega. Los judíos, por su parte, lo consideraban tropezadero. Pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios. Inicialmente Naamán se fue enojado, no dispuesto a aceptar el requerimiento de Eliseo, pero luego sus siervos le ayudaron a cambiar su actitud. Nosotros debemos insistir al presentar a Cristo y a creer que el Espíritu Santo trabaja para convencer al pecador. Siempre hay quienes pueden ayudar a otro a crecer y a obedecer a Dios. La actitud de los criados del hombre sirio nos enseña cómo actuar para animar a otros a aceptar la salvación. Ahora, el versículo 13 revela cómo los criados le hicieron ver el camino directo a su remedio. Al hablarle le llamaron Padre mío. Ello era de una frase usada entre los discípulos en el trato con sus maestros o de los súbditos con su Señor. Le hicieron ver que cualquier cosa que se le pidiera hacer por su salud, él la debería considerar. Por tanto, debía obedecer la instrucción máxima cuando había una promesa de que sería limpio de su lepra. ¡Qué lección para los siervos de Dios! Nuestra actitud frente a las promesas de Dios mide si realmente creemos en su verdad. La Biblia revela que las promesas divinas son sí y amén, y que Dios es absolutamente veraz. Al presentar el Evangelio a las almas, debemos hacerlo con la convicción de que realmente todo aquel que cree en Cristo es salvo, pues esta es la promesa firme del Evangelio. Y finalmente, el último capítulo 14 nos ofrece un feliz desenlace. Habíamos llegado al momento en que el poder de Dios actuaría en la conformidad de la fe y la obediencia. El testimonio de la muchacha hebrea habría influenciado al general del ejército sirio, al rey de Israel y aún a los siervos de Naamán. El prepotente general desechó su egocentrismo y bajó su nacionalismo opulento para hacer las cosas a la manera de ¿quién? De Dios. Así que se zambulló 7 veces en el mismo río que antes había despreciado. Al hacerlo, como el profeta le indicó, su carne antes leprosa se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces el nombre de Dios Israel fue glorificado entre los gentiles. Fue tan contundente aquel milagro para Naamán mismo que en el versículo 17 prometió a Eliseo jamás ofrecer holocaustos ni sacrificios a otro Dios que no fuera Jehová. Aleluya. Él se convirtió a Jehová, aleluya. Debemos aprender que aunque el proceso de evangelización sea largo y aún tanto difícil a veces, el gozo de ver una alma salvada y a los pies de Cristo suplanta el dolor del sacrificio. Es nuestro deber hacer la obra que se nos ha encomendado. Dios es fiel y hará su parte, porque el Señor es fiel. Wow, tremenda lección, ¿verdad? Ok, la semana que viene seguimos con Eliseo. Vamos al versículo 7 bajo el tema